Bien, es para mí un motivo de orgullo y un placer tener la oportunidad de dirigirme a ustedes hoy en la lección inaugural de los posgrados en educación en el primer semestre del año 2025. Este es un ejercicio académico que desde la fundación de los posgrados en educación, por allá hacia el 2014, empezamos a convertir en una práctica en donde invitados, docentes, compartimos un poco esas experiencias de cara a esos recorridos académicos que van permitiendo construir y tejer saberes en torno a la educación, al desarrollo social y obviamente a la docencia universitaria. En este año nos encontramos en un momento muy importante para la institución y para los posgrados en educación y tiene que ver con la renovación de los registros calificados del programa de maestría y del programa de especialización. Por eso, este año, iniciando las labores académicas, hemos querido denominar este espacio académico Educación y Docencia Universitaria, un compromiso de la FUCS para el desarrollo social. Y tiene que ver un poco con esas reflexiones curriculares que como comunidad académica, como institución de educación superior y como sociedad debemos emprender en el marco de un proceso de renovación de registros calificados. Pero más allá de garantizar la renovación de los registros calificados en el marco de los procesos de aseguramiento de la calidad, creo que es una responsabilidad social y una responsabilidad epistémica de quienes estamos al frente de los programas en educación superior, generar unos diálogos permanentes que nos permitan preguntarnos sobre las tendencias, sobre las innovaciones, sobre las necesidades, sobre la pertinencia social de los programas para poder tomar decisiones de carácter curricular, pedagógico, didáctico, que garanticen unos programas de calidad. Así las cosas, el día de hoy no solamente hablaremos de educación, de docencia universitaria y desarrollo social, sino que plantearemos algunos elementos desde la gestión curricular que nos han llevado a preguntarnos, a indagar y a investigar para poder tomar las mejores decisiones que nos permitan seguir formando nuevas generaciones de docentes universitarios y nuevas generaciones de magísteres en educación con un compromiso muy fuerte hacia la garantía y la promoción del desarrollo social. Entonces, quiero plantear, digamos, un marco en el cual nos vamos a desplazar y tiene que ver con la gestión curricular. Nosotros en la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud hemos venido articulando la investigación con los procesos de gestión curricular y las demandas tanto nacionales como internacionales para poder garantizar unos programas de pregrado y de posgrado pertinentes, coherentes y congruentes. Es así como seguramente muchos de los egresados que están conectados participaron con sus investigaciones y con sus trabajos de grado en la construcción colectiva de los lineamientos para la gestión curricular. Y es el primer elemento que quisiera abordar en esta lección inaugural, es comprender la importancia de la gestión curricular en la educación superior. Y tiene que ver con esos procesos y procedimientos que la comunidad académica estructura, diseña, implementa para poder garantizar una oferta académica de calidad. En la FUCS, esa gestión curricular se organiza en cuatro grandes fases. Una fase de diseño que tiene que ver con una construcción colectiva donde participan los actores de la comunidad académica para poder diseñar, construir, cimentar las bases de las propuestas curriculares tanto de pregrado como de pregrado y posgrados.
La fase de implementación, que tiene que ver con todos esos procesos en los que se desarrolla el currículo en los niveles micro, meso y macrocurricular. Por eso es tan importante comprender esa articulación de los elementos macrocurriculares que obedecen a las tendencias del mundo, a la agenda global, a las necesidades emergentes en los momentos históricos determinados, pero que a su vez eso tiene una implicación y tiene un efecto en las políticas públicas, en la agenda mundial, en la normatividad, y que indudablemente las apuestas curriculares tienen que responder a esas miradas macro, esas miradas globales que garanticen la pertinencia de los programas educativos. El nivel mesocurricular, que tiene que ver ya más con las facultades, la capacidad de gestionar, de materializar el proyecto educativo institucional que está articulado con esa agenda global, pero que a su vez es necesario empezar a establecer unos diálogos disciplinares, epistémicos, con los objetos de estudio de cada uno de los programas, para poder llegar a ese lugar mágico que es el microcurrículo, que es donde cada uno de los docentes en esos procesos de enseñanza y aprendizaje, en su metro cuadrado, como coloquialmente yo lo he denominado, se construye el conocimiento, ¿cierto? Es allí en el aula de clase, en los laboratorios de simulación, en las prácticas, en ese escenario microcurricular de cada asignatura que conforman los planes de estudio y que es de soberanía del docente, en donde efectivamente se puede materializar los elementos emergentes del macro, del meso, y que indudablemente cobran vida allí en esa relación entre docente y estudiante y con el grupo que permite la construcción individual y colectiva del conocimiento. Posterior a ello viene una fase de evaluación y esa fase de evaluación pues es un proceso permanente de reflexión, de mirar cómo se están desarrollando los procesos para poder tomar decisiones que permitan una mejora continua del currículo. Y con esos elementos, después de haber diseñado, después de haber implementado, después de haber evaluado, poder llegar a una fase de rediseño curricular que se enfoca en la renovación, innovación y transformación que sucede a partir de la evaluación del currículo. ¿Por qué parto de esta conceptualización de la gestión curricular? Porque los posgrados en educación, ese programa que usted está haciendo, su maestría, su especialización en docencia universitaria, pero también ese programa del cual usted es egresado y que se convierte en la impronta profesional en los diferentes lugares de actuación, cuando ustedes orgullosamente dicen mi maestría en educación y desarrollo es de la FUCS o mi especialización en docencias en la FUCS, o para nosotros como equipo académico cuando decimos somos profesores de la maestría o de la especialización en la FUCS, se encuentra en la fase de rediseño. En algún momento soñamos la maestría, en algún momento soñamos la especialización, cuando nos llegó el registro calificado la implementamos, estamos en un proceso permanente de evaluación y ahora nos encontramos aquí en esta fase de rediseño para poder tomar decisiones y por los próximos 7 años poder decirle a la sociedad colombiana y a la región y al mundo que indudablemente nuestros programas son pertinentes, coherentes y congruentes con la agenda mundial. Entonces, a partir de todos esos elementos y para poder materializar también resultado de los procesos de investigación que se desarrollaron en la especialización, construimos la cartilla de diseño y rediseño curricular de programas de pregrado y posgrado. Y diseñamos una ruta cíclica que nos permite garantizar los procesos curriculares. Es una secuencia lógica y cíclica para el diseño y rediseño curricular. Y partimos del marco referencial. El marco referencial se comprende como una revisión documental que permite establecer cuáles son las tendencias de una disciplina,
cuál es su origen, cuál es su fundamentación epistémica, cuál es su marco ocupacional, su desempeño profesional, qué problemas soluciona, qué competencias debe tener un egresado de un programa, cuáles son esos contenidos que se deben enseñar, cuáles son las tecnologías que se deben implementar. Y ese marco referencial surge de un proceso de revisión documental que para el caso nuestro en la FUCS tiene 4 grandes componentes. Un primer componente, que es el componente epistémico, en donde se define epistémicamente las disciplinas, los objetos de estudio. Es fundamental porque un poco retomando a Bourdieu, allí se establecen los campos de conocimiento, los límites, pero también no solamente los límites, sino las interacciones con otras disciplinas que permiten abordar los problemas específicos de cada uno de los programas. Este componente epistémico tiene preguntas que permiten identificar los referentes teóricos, los referentes epistémicos, las conceptualizaciones, los objetos de estudio, los problemas que se solucionan en las disciplinas, para luego pasar a un segundo componente que es el componente pedagógico curricular. ¿Cierto? Una vez definimos los objetos de estudio, esas fronteras del conocimiento, de los objetos de estudio, pasamos a un segundo componente que tiene que ver con los contenidos, ¿cierto? ¿Qué se debe enseñar en un programa? ¿Cómo se debe enseñar? Las metodologías, cuáles son las metodologías de punta, cuáles son las estrategias pedagógicas y modelos pedagógicos más pertinentes que están abanderándose en los contextos nacionales e internacionales, cuáles son las competencias, los resultados de aprendizaje, cuál es la oferta nacional e internacional para poder determinar también la pertinencia de un programa y su vigencia en el mercado, no solamente laboral, sino en ese mercado social que tiene como razón de ser la solución específica y puntual de los problemas sociales para mejorar la calidad de vida de las comunidades, para luego pasar a un componente profesional donde miramos cuáles son los lugares de enunciación o de desempeño, en donde se pueden desempeñar los egresados de los diferentes programas, cuáles son los mayores problemas que tiene el ejercicio profesional, pero también poder identificar cuáles son los retos profesionales que se tiene al momento de digamos, un desempeño en un contexto específico. Y finalmente, con todo ese rastreo, con todo ese panorama, ¿cierto? Que digamos tenemos una revisión documental de lo que está pasando en Colombia, de lo que está pasando en América Latina y de lo que está pasando en el mundo, se encuentran los elementos comunes, se encuentran las tendencias y con toda esa información, que es una pesquisa curricular bien importante, se compara con la propuesta curricular, ¿cierto? Y ahí es donde empezamos a cotejar lo que tenemos y sigue siendo pertinente y vigente, qué asuntos ya no son necesarios, digamos, abordar, ¿cierto? Pero también se identifican los asuntos que se deben incorporar, esas nuevas emergencias sociales que deben ser contempladas en los currículos para garantizar su pertinencia. Con esos elementos, entonces, se define el objeto de estudio, que es algo absolutamente epistémico, el perfil de ingreso que se requiere para poder, digamos, iniciar una trayectoria formativa, cuáles son esas condiciones de ingreso, el perfil de egreso, que el perfil de egreso es la apuesta social y el compromiso social, la promesa social que nosotros como institución le decimos al país, a la región y al mundo de cara a lo que nos comprometemos formar en nuestros egresados. Propósitos de formación, competencias de egreso, mallas curriculares que incorporan los elementos del plan de estudios, los sílabus que son fundamentales como herramienta, como instrumento, como dispositivo de planeación microcurricular y los aprendizajes esperados. Así las cosas, quiero comentarles
que nosotros en la especialización y en la maestría hemos realizado todo este ejercicio para poder garantizar que en la renovación de los registros calificados, digamos, se pueda incorporar y tomar decisiones de carácter curricular que nos permita seguir ofertando durante los próximos 7 años unos programas de calidad, pertinentes, coherentes y congruentes. La pertinencia es la capacidad que tiene un programa de satisfacer las necesidades sociales. La coherencia es la capacidad que tiene un programa para no establecer contradicciones entre los elementos que se plantean. Por ejemplo, plantear que los estudiantes van a desarrollar competencias en investigación y no tener en el plan de estudios espacios que formen competencias en investigación. O plantear que se van a desarrollar competencias en internacionalización del currículo, pero no se garantizan prácticas o espacios que promuevan y garanticen la internacionalización del currículo. Y la congruencia es la capacidad que tiene un currículo para llegar a un punto, es decir, que absolutamente todos los elementos del plan de estudios, cada asignatura en cada uno de los semestres, le apunte a garantizar el cumplimiento de las competencias de egreso, de los RAE y de los perfiles de egreso. Nosotros entonces lo que vamos a hablar el día de hoy tiene que ver con la socialización de los resultados de esos marcos referenciales. Por eso nosotros hemos hablado y hemos dedicado este espacio académico a la educación, a la docencia universitaria, como un compromiso para el desarrollo social. Y quise comenzar esta lección inaugural con una frase de Paulo Freire. Quienes hemos leído a Paulo Freire, y pues sé que ustedes, los estudiantes y los egresados, sí o sí, en algún momento de la trayectoria formativa, con cualquiera de sus profesores, los que ya no están o los que aún continuamos en el equipo académico, seguramente tuvieron contacto con los textos de Paulo Freire. Y hay una frase muy bella que indudablemente no solamente es inspiradora, sino que además también permite eh, establecer las claridades y poder emprender acciones concretas para que el discurso de la educación no se quede únicamente en asuntos etéreos. Esta frase dice, la educación no cambia el mundo, cambia a las personas que van a cambiar el mundo. Y es allí donde encontramos la educación y la docencia en estos diálogos que tienen que ver con la formación de las nuevas generaciones. Es por eso que quise traer algunas imágenes que indudablemente nos comprometen, ¿cierto? Es decir, nosotros como sociedad, nosotros como educadores en el campo de la docencia, pero también como sujetos, como sociedad civil, como hombres y mujeres, como ciudadanos del mundo, tenemos unos compromisos para cambiar el mundo. Y eso puede sonar muy etéreo y puede sonar inalcanzable. Por eso quise traer estas imágenes que se convierten a veces en paisaje, que hemos venido naturalizando. Hemos venido naturalizando la guerra, hemos venido naturalizando el hambre, la contaminación ambiental, el manejo inadecuado de las basuras, el impacto ambiental, la deforestación, la devastación. Hemos venido naturalizando también la violencia contra la mujer, hemos venido naturalizando el maltrato animal, el maltrato hacia todas las especies, hemos venido naturalizando el abuso contra la infancia, contra la tercera edad, la pobreza, el conflicto armado en Colombia. Hemos venido naturalizando las barreras para garantizar una inclusión y hemos venido naturalizando también esas brechas digitales que hacen que cada vez haya unos mayores desarrollos tecnológicos, pero cada vez haya menos personas que tengan acceso
de una manera democrática, de una manera social, a todos esos bienes tecnológicos que el mundo está, digamos, construyendo y produciendo en una carrera súper acelerada. Entonces, con estas imágenes, quiero decir que quienes estamos frente a los procesos educativos, quienes se están formando, quienes estamos al frente de liderar procesos de construcción de currículo, quienes creemos en la educación, tenemos que empezar a mirar cómo formamos a las personas que llegan a nuestras aulas para que cambien la guerra, para que cambien la pobreza, para que cambien la contaminación, para que pongan su granito de arena con el medio ambiente, para desnaturalizar la violencia hacia las mujeres, para sensibilizar frente al tema de la inclusión, para garantizar el tema del acceso a las tecnologías, para decir no más a la guerra en el contexto colombiano y en el contexto latinoamericano, para no naturalizar la pobreza y para no naturalizar el maltrato. Y eso sí lo podemos hacer. Nosotros podemos empezar en nuestro metro cuadrado a tomar acciones efectivas que formen generaciones que no contribuyan para que esto se siga perpetuando y se siga aumentando una brecha generacional. Entonces, con ese contexto, pues quise también retomar algunos conceptos que tienen que ver con la educación desde unas miradas de organismos internacionales que se convierten en esos documentos articuladores que en muchos casos, sin ser ingenuos políticamente ni epistémicamente, sí pueden orientar la toma de decisiones para política pública, y que se convierten también en unos derroteros en esa lucha mundial por la educación. Entonces, la ONU en un documento clásico, en la Declaración Mundial sobre la Educación para Todos, plantea que la educación es un derecho humano fundamental y esencial para el ejercicio de todos los demás derechos humanos. El no tener acceso a la educación, el no garantizar un proceso de educación, genera que las poblaciones sean mucho más vulnerables para poder acceder a la demanda y la garantía de los otros derechos humanos. La educación promueve la libertad, la autonomía personal y genera importantes beneficios para el desarrollo. Y ahí empezamos a unir y a justificar en nuestro programa por qué la educación y desarrollo social tiene un fundamento y tiene una alianza en ese tejido epistémico, académico, metodológico, desde la producción de conocimiento, que prácticamente el desarrollo social se convierte en una consecuencia inevitable de la educación. La ONU entonces destaca que la educación debe ser accesible para todos, sin discriminación, debe promover la paz, la tolerancia y el entendimiento entre las personas. Si ustedes se dan cuenta con estos enunciados, ya de entrada podemos plantearnos preguntas importantes que tienen que ver con la gestión curricular, relacionados con qué enseñar, cómo enseñar, para qué enseñar, cuándo enseñar, qué evaluar, qué metodologías utilizar, y que estos elementos se convierten en elementos transversales, en elementos universales, ¿cierto? No podemos formar médicos que no piensen en la libertad y en la autonomía personal. No podemos formar abogados, ingenieros que no luchen por la promoción de la paz, por la tolerancia, por el entendimiento, y no podemos seguir formando generaciones de profesionales a espaldas de las realidades políticas, económicas, sociales y culturales, no solamente del país, sino de la región y del mundo. La UNESCO, por su parte, define la educación como un derecho humano fundamental y un bien público. Me encanta esa categoría de bien público porque lo público
es de pertenencia de todos. Aquí no estamos hablando de con qué recursos se opera la educación, si con recursos públicos o privados, sino como un bien de acceso universal. Según la UNESCO, entonces la educación es esencial para el desarrollo personal y social, nuevamente esa articulación entre la educación y el desarrollo social, y debe ser accesible para todos sin discriminación, y la educación debe promover la paz, la justicia, la sostenibilidad, y debe estar orientada a desarrollar el potencial de cada individuo. Esta categoría de la potencialización del desarrollo, la capacidad de potenciar, establece unos vínculos muy fuertes con el desarrollo humano, que es, digamos, otra de las aristas del desarrollo social, y fomentar el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales. Este es un documento también clásico, que es la clasificación internacional normalizada de la educación, generado por la UNESCO. Cruzando estos dos elementos, digamos con una mirada muy desprevenida, encontramos unos elementos comunes en estas dos declaraciones entre la UNESCO y la ONU. Primero, que la educación es un derecho fundamental, y como derecho fundamental, como sociedad, tenemos que garantizar y promover su acceso y garantizar su calidad, ¿cierto? Quienes estamos al frente de procesos educativos debemos estar súper comprometidos para poder materializar ese derecho fundamental. Entendido ese derecho fundamental como el desencadenante de otros derechos. Y aquí es fundamental entender que las brechas educativas, las brechas en formación, el analfabetismo en todas sus versiones, genera poblaciones más vulnerables para que no se puedan cumplir y no se puedan materializar los otros derechos. La educación como un bien público, la educación que le apunta a un desarrollo personal y social, la educación que potencia a los individuos, la educación que debe ser accesible para todos. Creo que es un compromiso y es tal vez de los retos más fuertes que tenemos quienes estamos al frente de los procesos educativos, y muy pertinente para nuestro contexto nacional y regional, una educación que promueva la paz y una educación que promueva la libertad y la solidaridad. Avanzando, la ONU define el desarrollo social como un proceso que busca mejorar el bienestar de todas las personas en la sociedad. Y creo que es desde allí donde se incorpora otra categoría que está muy presente en, digamos, en los últimos autores y producciones académicas, que inclusive en Colombia ha tomado, y en América Latina, en las epistemologías del sur, ha tomado, digamos, un posicionamiento muy interesante, y tiene que ver esa relación del bienestar con el bien vivir. ¿Sí? Es una categoría emergente, el bien vivir, que creo que está tomando fuerza muy interesante y que supera las lógicas de acumulación y esas lógicas que se centran en la sociedad de consumo, donde se asocia el desarrollo únicamente con la capacidad de la producción y el crecimiento económico de las sociedades. Y obviamente, pues para estar bien y para vivir bien, indudablemente se requiere de la educación y de unos pactos sociales para que en conjunto la sociedad pueda construir esos acuerdos y esos puentes, perdón, que les permita mejorar la calidad de vida. Esto incluye la reeducación de la pobreza, la promoción de la inclusión social, la garantía de empleo pleno y trabajo decente para todos. Fíjense que aquí es imposible no hablar de educación, no hablar de desarrollo social, si no superamos esa deuda social en el contexto colombiano, que tiene que ver con la naturalización de la pobreza, la naturalización de la exclusión y obviamente estas desigualdades sociales que no permiten el acceso a un trabajo digno, y que permita indudablemente
mejorar ese bienestar de las personas y de las familias. La ONU también destaca la importancia de la justicia social, la igualdad de género y el acceso a los servicios básicos como la educación y la salud. Y fíjense que aquí hay algo que me pareció muy interesante en el rastreo y es la fundamentación de nuestras líneas de investigación. Educación y salud es una de las líneas, sublíneas que tenemos en los posgrados en educación. Y lo otro que tiene que ver con la igualdad de género y todas estas desigualdades, la inclusión y demás, para otra línea que es aprendizaje en la multidiversidad y otra línea que tiene que ver con la gestión curricular para el desarrollo social. Entonces ahí vamos viendo cómo nuestra propuesta curricular sigue siendo pertinente con estas apuestas, digamos, que plantean en la ONU y plantean en la UNESCO. La UNESCO define la docencia como un proceso integral que abarca la planificación, un poco desde esa mirada de la gestión curricular que mencionaba al comienzo de la charla, la implementación y evaluación de actividades educativas. Es decir, que la docencia permite la materialización de esas apuestas de la educación y la docencia se convierte en medio para poder llegar al fin, que es garantizar una educación para todos desde la cuna hasta la tumba, como lo plantearía la Comisión de Sabios, pero que adicionalmente es y se requiere unos elementos que parten de la reflexión, ¿cierto? Es la planificación, implementación y evaluación, muy alineados con esos elementos que planteaba al comienzo sobre gestión curricular. Este proceso incluye la creación de un entorno de aprendizaje, las condiciones para el aprendizaje, que fomente el desarrollo de habilidades y conocimientos en los estudiantes. La docencia también implica la formación continua de los docentes y creo que nosotros en el espíritu de la especialización y de la maestría y en el contexto de la FUCS, y ahí empiezo ya a hilar ese otro apartado en nuestra lección inaugural, que es el compromiso de la FUCS, y es cómo la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud, cuyo objeto de estudio es la formación de nuevas generaciones del talento humano en salud, con ese despliegue que tiene con todos los posgrados médico-quirúrgicos, con la presencia que hace en los territorios, muchos de los egresados de las regiones vienen, digamos, ante la precariedad de la oferta académica de especialidades médico-quirúrgicas en territorio, vienen, se forman en la FUCS y van nuevamente al territorio a garantizar la promoción de la salud. Y ver cómo los fundadores de la FUCS, en una preocupación, los integrantes de la Sociedad de Cirugía Bogotá, han tenido como elemento transversal la docencia, porque la docencia garantiza la transmisión y la construcción de esos saberes públicos que se construyen de manera social para beneficio de la misma sociedad. ¿Qué harían nuestras regiones sin oncólogos, sin pediatras, sin hematólogos, sin ortopedistas, sin urgenciólogos? Regiones que por situaciones políticas, por situaciones geográficas, están completamente apartados, marginados, excluidos, y de una u otra manera nosotros como institución estamos llevando a las regiones, no como debería ser, no por la calidad, sino por la oferta, por la infraestructura del sistema de salud, estamos llevando ciencia, tecnología, conocimiento para poder garantizar mejores condiciones de salud para la población. Entonces, la docencia implica también la formación continua de los docentes, como lo hemos venido manifestando, para asegurar que estén capacitados y actualizados en las mejores prácticas pedagógicas. Y aquí, entonces, articulamos los elementos
de la educación, la docencia, el desarrollo social y obviamente nuestro compromiso como institución para poder garantizar una oferta académica de calidad. En ese rastreo documental que hicimos con los estudiantes de la especialización en docencia universitaria para construir el marco referencial del programa de la maestría en educación y desarrollo social, ese trabajo que tuve la oportunidad de dirigirlo con unos estudiantes de Cúcuta, unos médicos de Cúcuta, egresados de la FUCS, eh, ahora también egresados de la especialización en docencia universitaria, nos preguntábamos por cuáles eran esos elementos teóricos, conceptuales que soportan la educación. Y encontramos algo muy interesante y es que en la literatura la educación es concebida como una herramienta social que permite el acceso al conocimiento, pero el conocimiento que es construido socialmente. Ese conocimiento vía investigación, pero también vía construcción popular, ¿cierto? Los saberes, los elementos de cultura que permiten que las nuevas generaciones se inserten en el tejido social. La educación basada en diseños curriculares, encontramos también en la literatura que hay una fuerte, digamos, ola conceptual para establecer ese vínculo entre la educación y el currículo cómo logra articular las necesidades de la educación para poderlo materializar dentro de los sistemas educativos. La gestión académica, la administración, toda la parte de la economía, de la educación y las decisiones que son necesarias también, no solamente para la gestión de los recursos, sino para la formulación de políticas públicas que garanticen la educación. Desde una perspectiva intercultural, hay un elemento teórico muy fuerte que está soportando la educación, que tiene que ver con la educación como ese diálogo de realidades interculturales que convergen en los escenarios reales. Una noción cientificista de la educación que me pareció muy interesante. Aquí aborda lo que tiene que ver con los métodos, con los objetos de estudio, con las producciones, con la investigación, con la creación, con la validación de esas teorías, con toda la producción académica que hay a nivel mundial, regional y nacional. Y un elemento muy importante que creo que se convierte en algo emergente y que estábamos en mora, y tiene que ver con la educación inclusiva. Eh, Apuestas teóricas que soportan la disminución y eliminación de todas barreras posibles que impidan el acceso a la educación. Y obviamente las teorías educativas que soportan ya los procesos fundamentales de la educación. De cara al desarrollo social, encontramos que los referentes teóricos o conceptuales tienen que ver con todas las teorías del desarrollo humano, del desarrollo económico en un ejercicio articulado de la calidad de vida, del bienestar y el bien vivir. Y aquí encontramos unos aportes muy interesantes de saberes ancestrales, de saberes populares y saberes comunitarios que cada vez cobran más vida en las agendas académicas y en las propuestas curriculares. Esas categorías del bienestar y el bien vivir que se convierten en unas luchas y en unas resistencias frente a, digamos, a todo lo que tiene que ver con las sociedades de consumo y esas luchas inagotables, inalcanzables por producir y consumir, ¿cierto? Que hace que se prime lo material, la producción, el crecimiento económico sobre elementos de calidad de vida, de bienestar, y que inclusive priorizan lo económico sobre la preponderancia de la dignidad humana. Políticas públicas, iniciativas sociales, fundamental esa vinculación entre el Estado, el gobierno, las normas, las políticas públicas para poder materializar en presupuestos, en acciones, en programas concretos,
todo lo que tiene que ver con el desarrollo social y la sanidad universal. Este aspecto creo que es una herencia de la pandemia. A mí me parece muy interesante ver cómo después de la pandemia, la producción académica de cara a la educación y al desarrollo social, hay una resignificación, ¿no? Encontramos un elemento muy interesante que tiene que ver con la inclusión en los currículos de la salud emocional para los docentes, de la salud física, digamos, de garantizar esta sanidad, digamos, de prevención, ¿cierto? Esa era una discusión muy interesante que teníamos con el equipo de médico que estábamos construyendo el marco referencial y era muy interesante poder ver cómo en una institución como la nuestra, que tenemos otorrinolaringología, que tenemos ortopedia, que tenemos fisioterapia, que tenemos psicología, nuestra maestría no tenía una asignatura ni la especialización con asuntos relacionados con el cuidado de la voz, del túnel del carpo, con el tema de la salud emocional de los docentes, el tema de la nutrición, ¿cierto? Los docentes tenemos prácticas que no son las más adecuadas, como el no comer a horas, como, bueno, en fin, todas las prácticas que tenemos los docentes por estar corriendo de un lugar a otro y curiosamente no cuidamos la vida y la salud, aunque hablamos de la promoción del desarrollo humano. Entonces, esa es una de los elementos que vamos a incorporar en las mallas curriculares, tanto en la maestría como en la educación, que es educación, salud y bienestar. Ese diálogo que debe materializarse en prácticas sanas, en prácticas que promuevan la vida, el cuidado de la vida, no solamente para nuestros estudiantes, sino para nosotros los docentes. Nosotros no podemos promover el cuidado de la vida si no nos cuidamos. Y eso implica una deconstrucción, ¿cierto? La salud mental, que también creo que fue otro elemento emergente de la pandemia, indudablemente hizo visible una problemática social que creo que ya pues estamos tomando acciones concretas de incluir en los currículos de formación para docentes y de maestrías en educación y demás, todo lo que tiene que ver con la salud emocional, el bienestar y el bien vivir. Tendencias en educación. Esto también es un tema muy, muy apasionante porque a veces está la preocupación de que el mundo cambia a pasos agigantados. Yo creería que las últimas 3 décadas, 4 décadas, han cambiado las relaciones de construcción del conocimiento, ¿cierto? Los que somos resultado de la generación de la guayaba y frutas anteriores, eh, comparamos cómo estudiábamos y qué estudiábamos hace 30 años y cómo se estudia y cómo enseñamos hoy y los cambios son, eh, pues son impensables si los hubiésemos pensado hace 30 años, ¿cierto? Hace 30 años pensar que nos podríamos comunicar, digamos que de esta manera, con tecnologías mediadas a videollamadas, videoconferencias, tal vez lo más cercano que teníamos hace 30 años, hace 40 años, eran los supersónicos, cuando el jefe de los supersónicos llamaba a Sónico para, y era una caricatura, ¿cierto? Y hoy en día forma parte de la realidad. Entonces, ¿cuáles son las tendencias en educación? A nivel mundial, a nivel regional, hay una preocupación para educar para la paz. Hay una preocupación por las agendas globales, por esos elementos que se convierten en esas apuestas de los estados, pero que indudablemente movilizan recursos y que se convierten en asuntos emergentes, ¿cierto? Que se incorporan en las agendas mundiales y que se priorizan, como el medio ambiente, como todo lo que tiene que ver con el tema de inclusión y género, la erradicación de la pobreza, y que de una u otra manera
se han venido planteando en los objetivos de desarrollo sostenible. Allí se convierten, cuando uno mira los objetivos de desarrollo sostenible, se convierten en esas preocupaciones de orden mundial que deben ser atendidas por la educación. La educación por competencias sigue siendo súper vigente, pero sobre todo con una mirada, digamos que ahí le quiero agregar algo y es la competencia no de competitividad, ¿cierto? En esa lucha inalcanzable por la productividad, sino la competencia, esa capacidad de solucionar los problemas del mundo y de la vida. Ser competente para, ¿cierto? Ser competente para. La inclusión y la diversidad creo yo, que es la mayor apuesta y celebro con muchísimo ahínco los esfuerzos de los medios de comunicación, del cine, por generar cada vez más series, más películas que abordan el problema de la inclusión y la diversidad y lo naturalizan quitando tintes y prejuicios, y creo que allí los medios de comunicación juegan un papel muy importante. La investigación sigue también como tendencia. Acá la investigación súper importante, una investigación formativa y aplicada, ¿cierto? Una investigación socialmente responsable, una investigación que solucione problemas, no una investigación para graduarse, no una investigación para rankear en los sistemas de medición de calidad de la educación superior, sino una educación que realmente solucione los problemas de la vida, los problemas de las comunidades, los problemas de aprendizaje de los niños, los problemas de la pobreza, de la salud, de la exclusión, de la infelicidad, del desarrollo del acceso al agua potable, a las telecomunicaciones, a los dispositivos, en fin, la inserción social, la calidad y la pertinencia, la formación docente, y no podría estar fuera de las tendencias, las tecnologías y la inteligencia artificial como una realidad que llegó para quedarse, ¿cierto? Y para, digamos, escalarla. Acá nos va a tocar, yo recuerdo que en la década de los 90 y comenzando los años 2000, los currículos de las especializaciones y um, de los posgrados y pregrados tenían informática. Y pues era el momento de la democratización de la informática, donde había un computador por institución o había un computador por familia, ¿cierto? Bueno, las familias privilegiadas, ¿cierto? Eh, entonces, aquí había un proceso de alfabetización en informática. Hoy en día ya no tenemos en los planes de estudio, no tenemos esto, hay que avanzar hacia la programación y otros asuntos que seguramente en este trasegar de la inteligencia artificial tenemos que iniciar por un proceso de sensibilización y alfabetización de las IAs, ¿cierto? Porque hay una brecha generacional. La educación indudablemente tiene una brecha generacional y nosotros lo vemos. Entonces el acceso a las inteligencias artificiales pues también tiene que verse con un proceso de conocimiento, de uso, pero la preocupación no debe ser no usarla, ¿sí? Esa discusión no debe formar parte de los procesos educativos. ¿Cómo hacer para que los estudiantes no utilicen la IA? ¿Cómo hacer para que los estudiantes no plagien? ¿Cómo hacer para que los estudiantes... la gran preocupación ahora es que los estudiantes utilizan la IA para hacer las tareas. Esa no debe ser la preocupación ni la discusión. La discusión es cómo incorporamos la IA para que los estudiantes en todos los niveles, básica, media, superior, aprendan más y mejor utilizando la IA como medio, más no satanizarla ni generar unos procesos ahí que es que no van a generar, digamos, ninguna movilización porque los muchachos están en otro lugar. O sea, las nuevas generaciones están en otro lugar que nosotros, por brecha generacional y por diferentes situaciones, no estamos.
Las tendencias en el desarrollo social, entonces, indudablemente cobra mucha vida la economía social, todo lo que tiene que ver con esa economía social responsable. A mí me llama mucho la atención el ejercicio que está haciendo Europa desde otros lugares, por ejemplo, utilizando telas recicladas para la elaboración de nuevas prendas y toda una tendencia de moda que va en contra del consumo a partir del reciclaje. Bueno, eso es un ejemplo, solo por tomar uno de ellos. La lucha que estamos haciendo en Colombia, que ya en otros lugares está superada para no utilizar bolsas, y eso implica unas prácticas sociales, ¿no? Que es la reutilización, la economía circular, estas comunidades emergentes que están haciendo tiendas para no comprar, sino para reutilizar. Creo que eso tiene también un componente ético y bioético muy interesante que se transforma en un estilo de vida y los chicos copian, son mucho más sensibles a esos estilos de vida, tienen más convicción, tienen más elementos. A veces nosotros los grandes estamos más rezagados en esa toma de decisiones. La participación ciudadana, fundamental, la participación ciudadana, los mecanismos de participación, pero una participación efectiva. Lo veíamos y es que la participación ciudadana puede, puede solaparse con estrategias que no garantizan una participación efectiva y verdadera, sino que la participación ciudadana tiene que tener un proceso de formación, de educación, para que las personas participen durante todos los procesos y puedan hacer un ejercicio de ciudadanía, de reclamar sus derechos, pero entender que toda reclamación de derechos implica el cumplimiento de un deber. La cultura ciudadana, que creo que es tan precaria en el contexto nuestro y que tenemos que trabajar para avanzar. La transparencia y responsabilidad, que tiene que ver con la lucha de cualquier forma de corrupción, la inclusión y la diversidad, el desarrollo sostenible con esa lucha tan importante por el medio ambiente, que tienen que convertirse en acciones efectivas, la justicia climática y la equidad social, la innovación digital. Este concepto me pareció muy interesante y tiene que ver con la democratización de las nuevas tecnologías, el acceso a las tecnologías, al conocimiento, la formación, los esfuerzos que están haciendo las instituciones de educación superior para generar cursos de libre acceso que puedan llegar a todas las comunidades, la generación de conocimiento, las redes sociales. Es muy interesante cómo podemos capitalizar también esas redes sociales para que efectivamente podamos tener y llegar a este tema de la innovación social. Y quisiera poner acá un ejemplo, ejemplos, hay miles, pero por ejemplo, un canal de YouTube que tiene una egresada nuestra de la maestría, la doctora Duanelia Girón, una mujer maravillosa, ginecóloga, altruista, que comparte pues, con la sociedad, con el país, por medio de las redes, parte de su conocimiento para mejorar la salud de nuestras mujeres. Este tipo de iniciativas, entrevistaba también a un médico que también está trabajando con el tema de redes sociales, productor musical y demás, que están utilizando la inteligencia artificial, las tecnologías, los medios de comunicación para, para construir y transferir conocimiento. Esas iniciativas tienen que ver con esa innovación digital, pero desde una mirada de la democratización y obviamente la economía circular y la movilidad y el aprendizaje en línea que tiene que ver con esos elementos que yo estaba esbozando, ¿no? Creo que allí tenemos unos retos gigantescos. Me llama mucho la atención en las iniciativas de muchas universidades que están generando cursos de libre acceso
preocupaciones de grupos académicos para que las personas aprendan más, aprendan mejor, sacarlos de esos lugares de vulnerabilidad y llevarlos a otros lugares de seguridad a partir de los medios de comunicación, de las redes sociales, de las tecnologías, que creo que es el deber ser de estos procesos de educación y desarrollo social. Y bien, para ir cerrando, ustedes saben que yo me apasiono y pareciera que para mí el tiempo no ha pasado, pero ya veo que va más de 1 hora y 10 minutos. Las tendencias en docencia universitaria. Y es apasionante también ver cómo la docencia universitaria, esa preocupación por formar en la educación superior, también es retomado por la UNESCO, por la ONU, por las políticas emergentes, la preocupación. Yo quisiera también resaltar acá un poco el esfuerzo de las políticas públicas, de los sistemas de aseguramiento de la calidad, de cómo cada vez más hay un monitoreo, un seguimiento y unas exigencias cada vez más fuertes a las instituciones de educación superior para garantizar procesos educativos de calidad. A mí me llama mucho la atención, y lo confieso, cómo los pares académicos de los programas médico-quirúrgicos vienen cada vez más fuertes en discursos curriculares, pedagógicos, didácticos y de evaluación. Eso me llama mucho la atención. O sea, ver un ginecólogo, ver un cirujano, ver un dermatólogo empoderado, apropiado, con, con una conceptualización clara sobre la educación, sobre el currículo, sobre la internacionalización del currículo, y no solamente empoderados, sino exigiéndole a las universidades que eso que está en la norma se cumpla y que de una manera coherente se muestren las evidencias. Yo, que soy el director de la Oficina de Gestión Curricular de la FUCS, quedo tranquilo, les confieso que quedo tranquilo. Me da un halo de tranquilidad, ¿cierto? O sea, yo siempre, hay algo anecdótico, y es que siempre les digo a mis estudiantes de la maestría y de la especialización que cuando uno llega a urgencias, uno entra al servicio de urgencias como paciente con fe social. O sea, uno no le pregunta al urgenciólogo, venga, ¿usted cuánto sacó en Saber Pro? ¿Cuánto fue su nota en la rotación por, por reanimación o por intubación? Nada. Hay una fe social, ¿cierto? Y esa fe social hay que mantenerla, y esa fe social hay que garantizarla y hay que promoverla. Los padres de familia que matriculan a los estudiantes en la FUCS confían en nosotros. Los estudiantes que se matriculan en la maestría confían en nosotros, confían en la FUCS. Cuando uno va al mecánico, uno confía en el mecánico. Cuando uno contrata a un ingeniero para que le haga los planos de su casa o compra un apartamento o en fin, mil cosas, uno confía. Hay una confianza social, y esa confianza social se deriva de la formación en educación superior, que recoge lo que se hace en la educación básica y media. Es un sistema educativo. Entonces, las tendencias en docencia universitaria tienen que ver con la educación en línea y el aprendizaje híbrido. Es una tendencia, es una tendencia. Eh, Cada vez los programas presenciales son menos, cada vez los programas híbridos son más, cada vez la educación virtual cobra, digamos, mayor posicionamiento, pero eso tiene que ver con la formación de una cultura de la responsabilidad, ¿cierto? De entender que este espacio es para aprovecharlo, ¿cierto? Y no para aprovecharse de él, ¿sí? Entonces la educación en línea está generando una movilidad social sin precedentes. Doctorados, maestrías, pregrados, cursos en la educación
formal e informal y no formal, procesos serios, con tecnologías de punta. Y creo que esa es una tendencia importantísima. Y para eso hay que, es decir, la educación en línea y el aprendizaje híbrido eh, tiene también un conocimiento específico. El diseño instruccional para poder diseñar un aula virtual es diferente al diseño didáctico que se hace para la presencialidad. Entonces, cada vez más requerimos docentes con conocimientos en programación. Cada vez más necesitamos docentes con apropiación de tecnologías para la elaboración de recursos digitales, ¿no? Yo en la maestría, en un módulo que es formulación y evaluación de programas sociales, yo pongo a que mis estudiantes hagan cositas, hagan podcasts, hagan videos cortos, en fin, ¿cierto? Porque es desde allí, desde esos lugares donde indudablemente si cambia la modalidad, si pasamos de unos aprendizajes presenciales a unos aprendizajes virtuales, debemos formar para la virtualidad, o sea, para el diseño instruccional y el diseño de recursos didácticos para la virtualidad o para el aprendizaje híbrido. La internacionalización. Tuvimos el semestre pasado una tesis maravillosa sobre internacionalización del currículo. Eh, Tuve el placer de dirigir la tesis. Franci, que es una persona muy querida por los posgrados en educación, que es cosecha nuestra, lo digo con orgullo, egresada de la especialización de la maestría, problematizó la internacionalización del currículo y fíjese que es una tendencia en la docencia universitaria. Y la internacionalización no solamente vista como la movilidad de entrante y saliente, sino como la posibilidad de fomentar la interculturalidad. ¿Recuerdan uno de los elementos teóricos que fundamentan la educación, que es la interculturalidad? Y allí eso cobra vida. El enfoque en habilidades blandas también estaba liderando, acompañando un trabajo muy bello sobre el desarrollo de habilidades blandas en equipos interdisciplinares en contextos de procedimientos de mínima invasión. Un proyecto que tiene un alcance y una potencia muy interesante y es el fortalecimiento de las habilidades blandas, que está asociado a lo que habíamos hablado sobre educación y salud, ¿cierto? Salud emocional, aquello que durante mucho tiempo estuvo silenciado y que ahora está cobrando nuevamente, digamos, un resurgir, ¿cierto? Entonces, súper importante, la evaluación continua y personalizada, entender que hay diferentes ritmos, estilos de aprendizaje, entender que hay diferentes formas de construir el conocimiento y que la evaluación debe ser un proceso que conduzca a la mejora. La sostenibilidad y responsabilidad social, fundamental, unido a todo lo anterior, la inclusión, nuevamente, la salud y bienestar emocional. Me llama mucho la atención y creo que esta va a ser una oportunidad muy bella porque, por ejemplo, yo soy docente, que toda la vida he sido docente. Si ustedes escuchan la grabación, al comienzo empecé hablando duro y ya voy ronco, manejo de voz, ¿cierto? Mil cosas. Ustedes que son del sector salud saben de las patologías consultadas por los docentes y cómo en las facultades de educación no hay una preocupación ni una ocupación para prevenir. Situaciones que se podrían prevenir no se previenen y tenemos pues los efectos devastadores en la salud de nuestros docentes del sistema educativo, tanto público como privado, de educación básica y media y educación superior. Diseños curriculares pertinentes y pedagogías contemporáneas que tienen unos diálogos muy interesantes con las apuestas cognitivas, pero también con las apuestas cognitivas y apuestas críticas. Hay un posicionamiento, y ahí lo dejo en el tintero, en un posicionamiento de nuevas metodologías, eh, pero que tiene que ver con lo social. Hay un resurgir de lo comunitario, de los saberes ancestrales, de las construcciones colectivas, del aprendizaje significativo,
pero significativo en los contextos culturales y territoriales. Ahí hay un resurgir del territorio muy, muy interesante. Y bien, cierro con esta frase que también me parece muy, muy motivadora. Y es, creo que esta frase eh, logra incorporar la educación, la docencia y el desarrollo social, que es, digamos, lo que nos convoca en esta lección inaugural. Y dice, enseñar no es transferir el conocimiento, sino crear las posibilidades para su propia posibilidad o construcción. Entonces, quiero hacerles una invitación para que desde su lugar de enunciación, sea el que sea, desde su metro cuadrado, empiece a pensarse cómo crear esas posibilidades para construir el conocimiento a partir de lo que hay, ¿cierto? Con las problemáticas reales, con la sensibilidad social, con esos elementos que podemos cambiar. Nuevamente, muchísimas gracias y como siempre ha sido un placer. Hacía mucho tiempo que no daba una lección inaugural y volví a sentirme como en casa. Muchas gracias.